Bendiciones a todos mis hermanos, que la paz de nuestro Santo Dios esté sobre cada uno de vosotros. Hoy hablaremos de un tema que muy pocos se atreven a tocar, sí, sobre la parálisis del cuerpo. ¿La has sufrido alguna vez? Así es que no te pierdas este mensaje, porque nuestro Santo Dios hablará a cada uno de vosotros. Bienvenidos el día de hoy. Hoy hablaremos de un tema que muy pocos se atreven a explorar. Sí, el mundo espiritual está a un hilo de vosotros. Como escuchaste bien, el mundo espiritual está a un hilo de vosotros, pero a veces estamos tan familiarizados a este plano que no podemos percibir lo espiritual. Así es que antes de comenzar, damos gracias a la presencia de nuestro Espíritu Santo, quien nos guía en este hermoso mensaje. Y quiero tocar este pequeño versículo, y dice Isaías 26:4. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. ¿Cuál es tu roca el día de hoy? ¿Dónde están tus fuerzas? ¿Sí? ¿Dónde está tu confianza? Así es que comenzaremos con este tema. Vamos a hablar sobre el ataque paralizante que muchos hemos sufrido. De esas veces que tu cuerpo no se puede mover ni reaccionar. Sí, te entiendo, yo he tenido que pasarlo. Y es muy desesperante porque ves todo a tu alrededor y nadie te escucha. Tratas de hablar y ni siquiera te puedes mover. He escuchado muchos mitos y que si es por una razón, porque estás recibiendo ataques o un espíritu te ha inmovilizado. Solo quiero tocar un punto muy importante antes que comencemos y antes de que nos adentremos. Tu cuerpo es carne. Al entrar al mundo espiritual, la atmósfera no es la misma que en este plano. Este cuerpo toca lo tangible, la materia y lo palpable. Tu espíritu y tu alma están familiarizados al mundo espiritual. Sí, como te dije un principio, la carne está familiarizada a este plano. Cuando tú empiezas a entrar al mundo espiritual y tu conocimiento se expande, empiezas a ver de otra manera. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. El conocimiento que tú tienes es lo que te limita a ver en lo espiritual. El problema que no hablan muchos de esto, por miedo a cómo reaccionen los cristianos, pero si queremos ver un despertar en nosotros, tendremos que familiarizarnos a lo espiritual, sin tabús y sin miedos. Nuestro Señor, Padre Celestial, quiere empezar a más influir sobre ti, sobre tu vida. Él quiere vivir en vosotros, pero a veces no lo dejamos por miedos o porque si nadie habla de esto, es mejor no tocar el tema, o esconderlo o taparlo. Los ataques espirituales pueden ser por varios motivos y por ende sufrir una parálisis de cuerpo. Hoy hablaremos de los ataques espirituales, sí, una guerra que se vive en lo espiritual por tu alma. El enemigo busca tu alma, no tu cuerpo. Su propósito es que tú no llegues a conocer la verdad. Él mira a los que luchan a diario contra las adversidades, contra sus pensamientos. Él no hace una guerra en este plano. Su campo de batalla es tu mente. Él no quiere un equilibrio en tu vida, en tu pensar. Él va a desajustarte y para eso viene, para desajustarte mentalmente. Cuando yo era una niña, estaba entrando en la etapa de la adolescencia. Sufrí muchas de estas parálisis y no entendía por qué me llenaba de mucho miedo. Me tocó ver cosas bastante fuertes y no podía comprender, asimilar, porque era todavía una niña. Recuerdo sentir esa opresión, una batalla entre la luz y la oscuridad. En ese tiempo
Era una mujer con bastantes miedos. Sí, aunque había ido a una iglesia cristiana, no entendía por qué me pasaban este tipo de cosas. Tenía una debilidad muy fuerte y a lo mejor tú estás teniendo esa debilidad también. Mi debilidad eran las películas de terror. Me encantaban. Cada vez que terminaba de ver una película, no podía apagar la luz, porque ese miedo me invadía. Pero yo no las podía dejar de ver. Después de un cierto tiempo, entendí que el enemigo estaba usando eso en mi contra. Una debilidad para ti es una fuerza, una fortaleza para el enemigo. No podía atacar al enemigo porque él prevalecía sobre mí. Por mi ignorancia, sí, tenía una ignorancia y era porque no se hablaba de esto. Y aunque yo iba a una iglesia cristiana, no se tocaban este tipo de temas. Y bueno, me tenía que conformar. Y muchas veces acepté a Jesús en mi vida. Sí, escúchame bien, solamente fueron por palabras, porque hoy he aceptado a Jesús en mi vida y no por palabras, sino dejar que entre su presencia sobre mí. Ahí es cuando todo cambió. En mi vida, escucha esto, solamente fueron palabras. ¿Cuántas veces aceptamos a un Salvador, a un libertador, pero no llevamos esa liberación en nosotros, esa salvación? A veces veía a muchos llegar a la iglesia y luego, por un tiempo, se iban. Cuando Cristo Jesús no retumba dentro de ti, es probable que sigas la vida que todos siguen, ese camino ancho, donde la fuerza, escucha bien, donde la fuerza que nosotros tenemos que poner en Jesús no prevalece, donde la paciencia no se hace un arma en nuestras vidas, donde el amor hacia un Creador es una llama apagada. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que si tú no tienes armas en lo espiritual, el enemigo vendrá con su escuadrón y querrá hacerte una guerra. Dios tiene un propósito para ti, pero el enemigo busca una debilidad en ti para manejarte a su manera. Mi debilidad era ver algo que me dañaba, algo que me llenaba de bastante miedo. ¿Cuál es ahora tu debilidad? ¿Cuál es ahora tu debilidad? Te lo repito. ¿Y por qué el enemigo la está usando en tu contra? ¿Cómo estás siendo atacado? ¿Por medio de la ansiedad, el miedo, los nervios que te controlan hasta el grado de dejar de hacer ciertas actividades? ¿Qué estás mirando para que eso se refleje en tu paz? De repente estás bien y luego no entiendes porque esa ira, ese enojo y te invaden y dijiste palabras que no tenías que decir o lastimaste a otros. Es aquí cuando tienes que darte cuenta que no estás bien, que hay una guerra dentro de ti, que hay una mentalidad con la que no estás lidiando y esa debilidad se está fortaleciendo cada vez más y más. Tu cuerpo está sufriendo con esa parálisis, con ese miedo, con esa ansiedad que te paralizan. Un tiempo atrás, dejé de sufrir con todas estas parálisis. Sí, como te comenté, al aceptar a Jesús en mi vida, como libertador, como único salvador. No de palabras, para que todos vieran ese cambio en mí, sino con un corazón necesitado. Algo que dentro de mí necesitaba ser llenado por su presencia. Pero no era para demostrarle a alguien más mi cambio, sino yo quería un cambio personal, interior. ¿Cuántas veces hemos aceptado a Jesús como un Salvador? Y al no ver ese cambio nos alejamos. Dios no quiere que le demuestres con palabras que lo necesitas. Dios quiere hechos, un corazón que lo acepte, que aprenda a amarlo y conocerlo. Esa última vez que yo dejé de recibir ataques, recuerdo gritar Espíritu Santo con mucha fuerza.
Recuerdo cómo salía fuego de su alrededor, de su presencia. Ahí me di cuenta cuánto lo necesitaba y cómo me llenaba. Escucha esto, Dios no nos creó para vivir con ansiedad, para vivir con depresión, con miedo, con inseguridad. Dios no nos creó para que el enemigo tome fortalezas en nosotros. Dios nos creó para pisotearle la cabeza a la serpiente, para llevar la autoridad de Cristo Jesús y el enemigo se someta. ¿De qué estás haciendo para que el enemigo tome tu debilidad? A veces vemos el cautiverio espiritual como algo normal y eso no nos hace creer con una perspectiva no válida, ¿sí? Como decir, el enemigo me ataca porque ve en mí una fortaleza o una amenaza para su reino. Por eso me tiene en la mira. Pero si el enemigo te viera como una amenaza, no se acercaría a ti, simplemente no se metería contigo. Ahí el papel que tú estás tomando es de víctima y no como vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que el enemigo no ataca porque eres una amenaza, sino te ataca porque ha tomado tu debilidad. Tú serías una fortaleza en Jesús. Él tomaría su lugar, que Él le corresponde, donde Cristo Jesús lo puso después de su sacrificio. Jesús tumbó a toda identidad y quedó sometida a sus pies. El enemigo tiene una guerra, no con Dios. El enemigo tiene una guerra contigo. Y hasta que tú no te reposiciones, sabrás tu lugar, el cual ya te dio Jesús en la cruz. Dice 1 Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Escuchaste bien? Todas las cosas quedaron sujetas a los pies de Jesús. El enemigo sabe dónde es su lugar. Pero, ¿tú sabes dónde está tu lugar? El problema que tu lugar lo has puesto junto al enemigo y es por eso que toma parte de ventaja sobre ti. Tu lugar, ¿sabes dónde es? En Romanos 15:32, porque dice así, para que con gozo llegue vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. En este versículo se nos muestra que la voluntad de Dios no es que vivamos fuera de Jesús, sino juntamente en vosotros, dentro de nosotros. ¿Escuchaste esto? No reconocemos nuestra identidad, no reconocemos nuestra herencia y nos conformamos al flujo o de ir a la misma corriente que todos van. Si nací para sufrir, pues sufro. Si nací para ser victoriosa, seré victoriosa. O si nací para no tener abundancia, seré así, una persona que no refleja prosperidad. Es ahí que tú te sometes bajo la voluntad del enemigo al aceptar algo que no te pertenece, no te corresponde. Eres hijo de Dios. Te repito esto. Eres hijo de Dios, su hijo, que por herencia ya se te otorgó en la cruz. Tú tienes una herencia que se te otorgó. Sí, como te dije en la cruz, por medio de su gracia, de su misericordia. ¿Has verdaderamente tomado esa herencia? La vives, la abrazas. El día que tú tomes esa herencia, todo va a cambiar en tu vida. El gran problema es que tú dices, el enemigo está bajo mis pies, pero tú no lo vives porque no tomas esa palabra, esa herencia como tuya. ¿Por qué crees que la palabra y la autoridad que tenemos en Jesús es para los encargados, pastores, profetas, evangelistas? No,
Es para todos la palabra. He visto a muchos llevar su problema o su dificultad a un encargado, a un pastor. Y no digo que esté mal, no. Estamos para interceder por todos, para apoyarnos como hermanos. Pero aquí creemos que solamente la autoridad la lleva un encargado. Sí, tienen un cierto rango. Pero aquí tú también puedes tomar esa autoridad, esa herencia. La palabra de Dios te tiene que dar fuerza, valentía, audacia. Creer en la palabra te hace caminar en un lugar seguro. Escúchame, tendremos que pasar por dificultades, por turbulencias. Jesús lo dijo, en el mundo tendremos que pasar por aflicción, enfrentaremos pruebas, tentaciones, pérdidas, de todo vendrá. Pero si vivimos victoriosos desde adentro, lo que sea que enfrentemos, podemos tener gozo, paz, amor y vivir una estabilidad espiritual perfecta. El poder del Espíritu Santo, por medio de la revelación de la palabra de Dios, es como vivir en libertad. Sé que no debo de conformarme con ataduras del enemigo y que tome ventaja sobre mí. Ninguna persona, escucha bien esto, ninguna persona que fue redimida por Cristo Jesús puede vivir esto. Escucha, el único destructor de ataduras es el Espíritu Santo, pero no lo comprendemos espiritualmente, porque nuestro pensar racional busca entender todo, busca entender, y si pasó esto, esta parálisis es por un ataque, por brujería, o es por algo que simplemente no logramos entender. Queremos entender toda situación que pasamos, pero este entendimiento no te va a dar respuesta. Cuando tu pensar racional se apague, tu alma te hablará. ¿Escuchaste bien? Cuando tu pensar racional se apague, tu alma te hablará y sabrás escuchar la voz del gran Espíritu Santo. Tu lógica no es la lógica de Dios. Tu pensar no es el pensar de Dios. Dios tendrá el control de tu vida cuando dejes de encapsular a Dios a tu pensar. Necesitas apagar tu yo, tu pensar racional, para que tu alma hable. Dice Deuteronomio 4:29. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. No dice con tu yo racional, que busca entender todo, sino con el alma. ¿Tú quieres tener un encuentro en lo espiritual con el Señor? El secreto está en tu alma, no en tu lógica, no en tu pensamiento, sino en la mente del alma. Es ahí donde se conecta a Dios. Tu súplica ha sido por mucho tiempo con este pensar racional. Ahora sabes que Dios se conecta y escucha por medio de la mente del alma. ¿Quieres escuchar su voz? ¿Quieres tener un encuentro con el Espíritu Santo y ser lleno de su presencia y que el enemigo no tome ventaja y tu debilidad la use en tu contra? A veces no vivimos la plenitud de la verdad por conocer las cosas intelectualmente, pero no las comprendemos espiritualmente. Pero la plenitud de la verdad espiritualmente es la autoridad en Cristo Jesús, porque los espíritus oscuros obedecen a Cristo Jesús, porque Él está sentado en autoridad. Y yo también estoy sentada en esa autoridad. Y cuando yo hablo contra el enemigo, Cristo mismo habla contra todas estas identidades. Y es cuando debes de dejar que el enemigo te acose, te ataque y tome poder que no le corresponde. Así atacan estas identidades a los creyentes, dejando que tomen autoridad que no es suya, que no les corresponde. ¿Tú les has entregado esa autoridad? Si me dices que sí o que no, te voy a decir. A veces nosotros mismos le entregamos esa autoridad. No se te olvide, mi debilidad eran las películas de terror.
y eso provocaba en mí miedos, inseguridades. ¿Qué estás viendo que provoca en ti ese miedo, esa inseguridad, esa ansiedad? ¿Estás viendo noticias, películas, videojuegos que trastornan tu realidad, pornografía, música que incluso te hace declarar en tu vida ataduras? Sí, hay música muy buena, pero a veces hay música que te alimenta de ira, de enojo, y tu panorama ante los demás no es el mismo. Así que para tener un despertar en lo espiritual, tu alimento tendrá que dejar de ser de este mundo, de este plano. Número 1. Tendrás que dejarle de dar el poder al enemigo y dejar que el poder del Espíritu Santo entre sobre ti. Número 2. No minimices el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Pues pensando que el Espíritu Santo está en una lucha constante con el enemigo. Ese es un enfoque religioso y no es el camino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está luchando contra ningún adversario. No hay ni uno que se levante contra él, porque no hay espíritu más poderoso que el gran Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él es el poder del Espíritu Santo, donde debemos de caminar, donde debemos de tener nuestro amparo. Número 3. En el nombre de Jesús, solo debes de dar una simple orden ante estas identidades. Sí, sin dudar, confiar. Recuerda, la palabra de Dios te debe de dar fortaleza, audacia, autoridad. Toma una escritura y confiando, dile al enemigo: su palabra está en mí, mora en mí, y ningún arma forjada contra mí prosperará. Número 4. Dando siempre gracias al Señor, porque por medio de su gracia y misericordia obtuvimos esta autoridad en Cristo Jesús, esta hermosa herencia. Un versículo que puedes usar contra el enemigo es el Salmo 35. Aquí hay un punto muy importante: leer este versículo seguido, de día y de noche, hasta que tu mente del alma lo empiece a trabajar. Recuerda, tu mente racional no lo entenderá y tu mente del alma es la que se lo declarará al enemigo. Yo este salmo lo digo mucho, igual el Salmo 91. Y llegó un momento que cuando el enemigo venía, mi alma lo declaraba y yo no entendía por qué mi alma en ocasiones recordaba este versículo. ¿Te ha pasado alguna vez que te despiertas cantando una canción o meditando un versículo? Sí, es porque tu alma empezó a grabarse eso para fortalecerse. Entendí que mi alma, mi niño interior, estaba aprendiendo a comer el pan de vida. Y es ahí cuando el alma clama al gran Espíritu Santo y Él viene a vivir en vosotros. Escucha esto: debes de fortalecer el alma y no la carne. Al fortalecer la carne, debilitamos el alma y tu alma necesita saber cómo defenderse contra el enemigo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la armadura que te falta, con la que necesitas fortalecerte en lo espiritual, en Cristo Jesús? Sigamos en Efesios 6:14. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ahora entiendes? ¿Cuál es tu vestidura? ¿Cuál es tu armadura ahorita?
¿Te has visto en ocasiones sin ropa en tus sueños? ¿Sabes por qué? ¿Por qué te ves así? Porque tienes desnuda a tu alma. Te lo vuelvo a repetir. Tienes desnuda a tu alma. Le has puesto atención a tu ropa exterior y no a la interior. Así es que tu armadura o vestidura con la que te tienes que forjar es la verdad, la justicia, el evangelio de paz. Sí, con la fe, creyendo en Dios que todo es posible. Y la salvación, la que se nos fue otorgada por gracia en la cruz. Y la palabra de Dios, la cual es el alimento que recibe nuestra alma. Así es que ya sabes cómo fortalecer tu alma y estar listos ante las artimañas del enemigo. Así que tu parálisis es porque está desnuda tu alma en lo espiritual y el enemigo ha tomado ventaja. Así que tú ya no estás en el cautiverio, porque tú ya escuchaste este mensaje y tú ya no crees en las mentiras del enemigo. Tú ya no repites sus mentiras, sino solamente repites la verdad. ¡Aleluya! Así que me gustaría que hicieras esta pequeña oración conmigo. Sí, como yo te había contado desde un principio, muchas veces, con palabras, dije que había recibido la presencia de Jesús en mi vida, pero no era verdad, porque yo no aceptaba la verdad en mí, no vivía en esa verdad, no vivía esa verdad sobre mí. Así es que me gustaría que repitieras esta oración conmigo. Jesús, he cometido muchos pecados y me he descuidado de tu verdad. He creído las mentiras del enemigo, las cuales me alejan de ti. Lo siento mucho porque he puesto mi enfoque en lo material y no en lo espiritual. Le he dado a mi alma comida, la que la ha debilitado. Sé que tu preciosa sangre lava mis errores y pecados. Yo acepto que no puedo vivir sin tu gracia. Guíame, mi gran Espíritu Santo, en tu camino. Sé que ahora estoy limpio de mis pecados, de mis errores, por tu preciosa sangre que mora en mí. Jesús, mora dentro de mí. Te hago mi Salvador y quiero conocerte aún más y llenarme de tu divina presencia y de tu amor. ¡Aleluya! Así es que si has hecho esta oración, hazla creyendo que el Señor mora en ti y que Él va a obrar en cada dificultad de tu vida y que nuestro gran Espíritu Santo te va a guiar en todo momento. Así es que para despedirnos, damos gracias a nuestro Espíritu Santo, porque por medio de su guía nos llenamos de su presencia. Glorificamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Cristo Jesús. Espero que este mensaje te haya sido de bendición y compartas. Que la paz de nuestro Padre Celestial esté sobre cada uno de vosotros y toda tu familia. Que Dios los bendiga a todos.